Un cordial saludo para todos, espero estén muy bien. Hoy vamos a revisar este reporte del libro Strategic Project Management Made Simple por Terry Smith. Vamos a iniciar presentando el autor. Entonces, iniciamos con que el autor es un fundador, Terry Smith es un fundador de la empresa Terry Smith, es un reconocido experto en el pensamiento estratégico, planificación, gestión de proyectos y desarrollo de liderazgo. Como principales contribuciones tenemos la integración de la planificación estratégica y la gestión de proyectos, en la gestión del ciclo de la gestión de la estrategia y un énfasis en la gestión proactiva de riesgos y asunciones, humanización de la gestión de proyectos. Pasamos aquí a abordar el tema principal del libro, cuyo tema principal es la integración de la planificación estratégica con la gestión de proyectos para una ejecución más efectiva de las iniciativas organizacionales. Como actividades primarias tenemos transformar la percepción tradicional de la gestión de proyectos de una disciplina táctica a estratégica, introducir y aplicar el marco lógico como herramienta central para el diseño y la gestión de proyectos y alinear los proyectos con los objetivos estratégicos de la organización, desarrollar habilidades de pensamiento estratégico en los gerentes de proyectos y los miembros del equipo. Pasamos a mejorar la definición y la medición del éxito del proyecto más allá de las métricas tradicionales, fortalecer las prácticas de la gestión de riesgos y planificación y ejecución de proyectos, promover un enfoque adaptativo para la gestión de proyectos para manejar entornos complejos y cambiantes. Aquí enfocamos todo el tema de la agilidad e integrar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo en las prácticas de gestión de proyectos. Buscamos fomentar una cultura de gestión estratégica dentro de las organizaciones. El libro nos habla de un marco lógico enfocado en una matriz. Este marco lógico se representa con una herramienta central y versátil para el diseño de la gestión de proyectos estratégicos, cuyos principales características es una matriz 4x4 que organiza los elementos claves del proyecto como unas metas, objetivos estratégicos a largo plazo, un propósito para el cambio específico del proyecto, puede lograr resultados con productos o servicios específicos entregados y unas entradas, actividades o recursos requeridos. Esto se hace en estas 4 columnas con la narrativa del proyecto, indicadores, medios de verificación y suposiciones. Entrega 4 preguntas estratégicas que miraremos más adelante, que son críticas en una estructura coherente. Promueve el pensamiento sistemático y la articulación clara para la lógica del proyecto y facilita la integración de riesgos críticos y suposiciones. Proporciona un marco claro para el monitoreo y evaluación del proyecto. Aquí tenemos esa aplicación que tenemos en estas 4 preguntas lógicas. ¿Qué estamos tratando de lograr y por qué? Se enfoca en definir claramente los objetivos de proyecto y su justificación estratégica, distingue entre diferentes niveles y objetivos, que son las metas, propósitos y resultados, y asegura la alineación estratégica con lo organizacional. Smith nos habla también, como segunda pregunta, del cómo mediremos ese éxito. Aborda la tarea de definir indicadores claros y medibles para ese éxito, introduce el concepto de medidas de éxito que capturan el verdadero impacto de un proyecto. Enfatiza la importancia de las medidas tanto cualitativas como las cuantitativas. Y pasamos a la tercera pregunta, que es ¿qué otras condiciones deben existir? Se centra en identificar y gestionar suposiciones y riesgos críticos, integra la gestión de riesgos y el diseño para la ejecución del proyecto y fomenta la consideración proactiva de factores externos. Como cuarta tenemos cómo llegamos hasta allí. Aborda la planificación detallada de las actividades y recursos necesarios para lograr esos objetivos. Introduce técnicas de fragmentación para dividir el trabajo en componentes manejables y enfatiza la importancia de la planificación adaptativa. ¿Qué nos pretenden hacer estas preguntas? Formar un marco para el pensamiento y el análisis estructurado, asegurando que se aborden todos los aspectos críticos del diseño y la gestión de proyectos. Pasamos acá, sí entonces, y árboles de objetivos. ¿Qué es el pensamiento sí entonces? Es una herramienta fundamental para mejorar la lógica del proyecto y crear hipótesis estratégicas sólidas. Basado en una idea de cada proyecto, es una serie de hipótesis interconectadas sobre cómo ciertas acciones conducirán a resultados específicos. Ayuda a articular relaciones causales
subyacentes a planes del proyecto, anima a los equipos a ser explícitos sobre sus suposiciones, también es útil para identificar posibles brechas en la lógica del proyecto y anticipar algunos problemas. Y por último, nos facilita la comunicación clara en la estrategia del proyecto y las partes interesadas. Aquí tenemos un árbol de objetivos. ¿Qué nos dice Smith en el libro? Terry Smith nos dice que es una herramienta visual para organizar y mostrar jerárquicamente todos esos objetivos del proyecto. Por eso se llaman árboles. Comienza con el objetivo principal en la parte superior y se desglosa con los objetivos más específicos y manejables. Cada conexión del árbol se representa entre sí. Entonces, aquí miramos unos usos: clarificar la lógica del proyecto, identificar objetivos faltantes o redundantes, facilitar la comunicación de la estrategia del proyecto y ayuda en la priorización de objetivos. Es flexible y puede adaptarse a medida que se evoluciona. Tanto el árbol como esta matriz 4x4 son herramientas que ayudan a construir la base de la lógica sólida para el diseño de la ejecución del proyecto, asegurando la alineación entre acciones y los resultados deseados. Pasamos acá a la gestión de los riesgos y las suposiciones. ¿Qué nos dice? Que la identificación y la gestión proactiva de estos riesgos críticos, suposiciones, es crucial para el éxito de cualquier proyecto. Aquí hablamos de una identificación de suposiciones críticas. ¿Qué nos dice Terry Smith? Dice que la revisión sistemática de cada nivel del marco lógico, como las preguntas clave a considerar, como las qué condiciones deben existir para nuestra lógica, si entonces sea válida, cómo debería cooperar el mundo exterior con nosotros y qué más necesita suceder para que esto sea exitoso. Y tenemos unas categorías de las suposiciones. Hablamos de factores críticos cruciales para el éxito del proyecto, suposiciones de implementación y suposiciones de impacto. Las de implementación relacionadas con la ejecución del proyecto y las de impacto vinculada con efectos a largo plazo. Pasamos aquí a este análisis de la gestión de riesgos. Es una evaluación de la probabilidad de estimar de cada suposición sea verdadera. Una evaluación de impacto: determinar el efecto del proyecto si la suposición no se cumple. Una priorización de riesgos es crear la matriz de probabilidades e impacto. Pasamos a estas estrategias de la gestión de los riesgos, las cuales están en mitigar, transferir, aceptar o evitar el riesgo. En mitigar hablamos de las acciones para reducir la probabilidad o el impacto. Transferir asigna el riesgo a otra parte. Reconocer el riesgo y prepararse para las consecuencias, esa es la aceptación. Y evitar es cambiar la estrategia para un proyecto, eliminar esta amenaza. Planificación de contingencias, desarrollar planes de respuesta a riesgos críticos. Y por último tenemos ese monitoreo continuo que nunca debe faltar, que es la revisión y actualización regularmente a las evaluaciones de los riesgos. La integración de esta gestión de los riesgos en el marco lógico asegura el enfoque proactivo de desafíos potenciales a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Pasamos acá a lo que nos dice Terry Smith y es la gestión del ciclo de acción y estrategia. Aquí hablamos de cuál es ese ciclo y cuáles son esos principales características. Hablamos de la planeación, acción, entendimiento o aprendizaje y cuál es ese ajuste o modificación. Y por último, como esas herramientas son iterativas, adaptativas y orientadas al aprendizaje. Aquí hablamos de la implementación en revisiones regulares, métricas de desempeño, documentación de lecciones aprendidas. ¿Qué más nos dice Terry Smith en este apartado? Los beneficios. Los beneficios parten principalmente de mantener el proyecto alineado con los objetivos estratégicos, permite una respuesta ágil a los desafíos y oportunidades emergentes y facilita el aprendizaje de la mejora continua. Mejora la participación de los interesados a través de la comunicación regular con los ciclos de realimentación. Y por último pasamos a una integración con el marco lógico que ya hablamos previamente. Utiliza el marco lógico como una base para la planificación y el seguimiento de ese proceso. Actualiza las suposiciones y los riesgos basándose en la nueva información recopilada durante todo el ciclo y redefine los indicadores y los medios de verificación. ¿Qué nos dice Smith? Él enfatiza mucho que este enfoque ayuda a mantener el enfoque estratégico mientras permite la flexibilidad táctica en la ejecución de los proyectos. Otro aspecto principal del libro habla de los aspectos humanos en
o de la gestión de proyectos. Smith enfatiza la importancia del liderazgo en el trabajo de equipo y la inteligencia emocional en la gestión de proyectos. Habla de dos aspectos principales, el liderazgo estratégico y el trabajo en equipo efectivo. En el liderazgo estratégico, de comunicar claramente los objetivos y la visión del proyecto, equilibrar los datos, intuición y experticia en la toma de decisiones, en la experiencia y anticipar la gestión de la resistencia al cambio, fomentar innovación y resolución creativa. En este trabajo en equipo hablamos de seleccionar los miembros del equipo con habilidades complementarias, establecer canales de comunicación, abordar conflictos de manera proactiva y promover la colaboración y la responsabilidad compartida. Pasamos a otros aspectos que es la inteligencia emocional de la gestión de proyectos. Allí hablamos de la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Terry Smith también nos habla de la gestión de las partes interesadas, de esos stakeholders. Habla de identificar y analizar los intereses en la influencia de las partes interesadas, desarrollar estrategias de comunicación, involucrar activamente las partes interesadas y gestionar expectativas y construir confianza. Smith argumenta que esos aspectos humanos son críticos para navegar en los desafíos complejos de la gestión estratégica de proyectos y son a menudo factores diferenciadores para el éxito. Hablamos acá de una implementación en la práctica y casos de estudio, principalmente en la aplicación de diferentes sectores, como lo es el sector corporativo, el sector público, organizaciones sin fines de lucro y proyectos personales. Siguiente hablamos de una adaptación del enfoque. Terry Smith nos habla de la escala, cultura y el ciclo de vida. Pasamos a unos casos de estudio. Uno de los casos del proyecto de desarrollo internacional que mejora la salud infantil en un país en desarrollo. ¿Cuál es el desafío? Coordina las múltiples partes interesadas y gestiones de esos factores culturales. La aplicación fue del uso del marco lógico para alinear los objetivos y medir el impacto. Como resultado se tuvo la mejora significativa en esos desarrollos, en esos indicadores de salud infantil. Tenemos otros casos de aplicación como fue la transformación empresarial y proyectos de innovación tecnológica, cada uno de ellos con un aspecto o un enfoque hacia la matriz o hacia este árbol de priorizaciones. Pasamos a unas conclusiones claves de este reporte del libro y es que la gestión estratégica de proyectos es esencial para la ejecución exitosa de iniciativas organizacionales en este complejo entorno empresarial. Segundo, el marco lógico combinado con las 4 preguntas estratégicas críticas proporcionan una poderosa herramienta para el diseño y la gestión de proyectos. La gestión proactiva de riesgos y suposiciones es crucial para el éxito del proyecto y el ciclo de acción de la estrategia permite una adaptación de aprendizaje continuos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por último, los aspectos humanos, incluyendo el liderazgo, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional, son factores críticos para el éxito en la gestión de los proyectos. Finalizamos con unas recomendaciones y es adoptar el enfoque estratégico para la gestión de proyectos, implementar gradualmente. Entonces allá hablamos de comenzar con proyectos piloto antes de una implementación a gran escala, proporcionar información o formación y apoyo a los gerentes de proyectos y miembros del equipo, fomentar una cultura de pensamiento estratégico, enfatizar el aprendizaje continuo y la adaptación, invertir en desarrollo de habilidades técnicas y habilidades blandas y aprovechar la tecnología. Recordemos que al implementar estas recomendaciones las organizaciones pueden mejorar significativamente sus tasas de éxito en los proyectos y asegurar que los proyectos entreguen un valor estratégico y duradero. Esto es parte del reporte del libro. Recordemos que así es un libro del 2009. Smith sigue con esa teoría y esa teoría nos fundamenta en mucho de la gestión de proyectos que hacemos hoy en día. Muchas gracias y espero que haya sido provechoso este reporte.